Hola, 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 me llamo Lola, como suelen decir los graciosos. Lindo día, linda tarde, linda noche, hermosa vida para todos. Bienvenidos una vez más aquí a vuestro programa Charlas de Café. Ya sabes, tu canal, Reconociendo el Ser. Este es un canal donde tratamos de acompañar y demostrar pues cuál es el camino real que bueno, que vas a poder reconocer en ti para poder llegar a despertar, ese despertar de conciencia que tanto se habla, o ese reconociendo esa divinidad que tú eres. Tenemos de invitada especial el día de hoy, como todos los días, a nuestra amiga Laura Pérez. Buenas tardes. Uy, perdón, Laura, perdón. Esto no puede quedar así. Ahora sí, ahora sí. Bienvenida, Laura, una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Fer, por esta invitación especial. Qué lindo sentirse especial, ¿no? Adentro uno se Claro. siente especial. Semana y qué raro decirte semana intensa. Fue una semana de no tener ganas de hablar o que no salían las palabras, que no me expresaba, no era como ganas de un silencio interno. Entonces eso llevó a muchas cosas, por muchas sensaciones. Porque esto de hablar tan interno me siento que me estoy gritando. De muchas sensaciones como de confusión, Ujú. sensaciones de no nitidez de dónde estás, qué es lo que querés, qué es lo que sentís, eh, de mucho como no tener dirección. Y ahí te das cuenta que era la mente la que pretendía o la que necesitaba tener una respuesta de qué es lo que está sucediendo. Y como la semana pasada decía, que sentís que no hay mapa, ¿no? Y que ese mapa lo estás haciendo de nuevo. Lo estás construyendo vos a medida que te vas experimentando y que te vas sintiendo cada vez más cómoda en ti. Entonces fue una semana de introspección, una semana de estar en mí. eh, y cuando comenzás a abrirte de nuevo, encontrarte con personas que, que también tuvieron su interiorización, que vivieron cosas intensas también, Ujú. y, y que ellos también estaban haciendo esa elección de qué era, cómo querían sentirse, desde dónde querían compartirse. Y uno va eligiendo, ¿no? Si querés estar en el plano víctima o integrar esa parte. Si querés estar en el plano culpa o integrar esa parte. Ya no tocar eso porque no, ya no lo sentís, no formás parte de eso. Entonces ese caminar de lo que era un antes, porque vas peinándole de cómo antes te compartías, a lo que es el estar ahora, es como un poco de vértigo que da, ¿no? Esa sensación de, de confusión. Ujú. Mm. Claro. Bueno, todo eso se debe, ya te lo comenté, ¿vale? A las aperturas que tú dentro de tus procesos pues estás teniendo, ¿vale? A medida que vas viendo y reconociendo cada vez más todas aquellas partes que siempre has cargado, ¿vale? No voy a entrar en unas ni en otras, sino que siempre has cargado, al ir reconociéndolas, al ir armonizándolas en ti, cada vez vas sintiendo más esa calma que tú eres. Y esa calma que tú eres te va llevando cada vez más a esos estados que requieres también para poder reconocer tu silencio, tu vacío, tu frecuencia, tu vibración, tu luz, tu todo. Y para eso requieres permitirte, Ujú. porque si no, no va a ocurrir nada. ¿Vale? Muchas veces piensa uno que cuando tiene esas sensaciones es porque algo le ocurre, algo le pasa,
Y todo está basado pues en todas esas creencias, ¿no? Que uno carga, las creencias, las formas, los modos. Pero realmente lo que ocurre es esa parte interna que te dice, hey, tómate tú tu tiempo para ti, para estar tú contigo, para escucharte, para mirarte, para observarte, para sentirte, reconocerte y para poder ver todo aquello que estés experimentando o estés viendo o estés viviendo como cada uno lo quiera ver. Aquellos que se encuentran en ese proceso de reconocimiento de todo aquello que son por intención propia, ¿vale? Porque esto, si no pones una intención, no va a haber reconocimiento. Va a seguir uno estando con el afuera. Pero tú sí pusiste en su momento esa intención y te lo vas mostrando cada día, cada momento, cada instante. Bueno, pues a medida que tú vas quitando esas capitas a esa cebollita, ¿vale? Estás más cerca de sentirte. Al estar más cerca de sentirte, tu ser, todo aquello que tú eres, te comparte, porque sois uno, nunca dejasteis de ser ese uno, te comparte todas esas sensaciones para que cada vez puedas ir más hacia ti, más en ese reconocimiento, que puedas observar desde el silencio todo lo que ocurre dentro de ti, porque ahí es donde está la magia de reconocerse, la magia de aperturarte en conciencia para poder comprender plenamente todo aquello que aquí hay o que fuera de nosotros hay, requiere que lo hagas dentro, porque dentro de ti está toda la sabiduría. El tema es que muchos confunden ese tipo de términos, ¿vale? Pero la sabiduría va mucho más profundo de lo que son las palabras o el propio conocimiento que la gente pueda llegar a tener sobre todo aquello que ha podido estudiar o ha podido ver o ha podido comprender pues de esta vida cotidiana, ¿no? El conocimiento del cual yo hablo es mucho más profundo, es mucho más grande y más amplio y sí o sí, para poder llegar a él, requieres ir dentro. Eso no lo encuentras fuera. Y tú estás en esos procesos. Ahora, ¿que lo vas a encontrar o que se va a aperturar ya mismo? No lo sé. Yo, sabes que yo nunca sé nada. Entonces, dentro de eso, requieres seguir ahí, en cada instante. Podía ser en un tiempo atrás como una necesidad de correr, como un apuro, era una sensación de que había una ansiedad, ¿no? De llegar, pero eso se fue acomodando, se fue tomando como un ritmo diferente, sentirme el ritmo interno. Entonces, la sensación de apuro por ser algo, por estar en algo, se va transformando porque mirá las sensaciones tan nítidas y tan profundas que uno puede ir percibiendo. Y esto lo comparto porque sabes que varias personas me han compartido de cómo se sienten adentro, ¿no? De cómo se sienten en esa confusión, se sienten que no encajan o que tienen cosas adentro que dice el sistema nervioso se ha calmado como antes no estaba. Entonces comparto desde mi experiencia, como decís, no desde libros o de alguna técnica, sino de cómo me voy mostrando a mí misma. Y que esa sensación de apuro se va haciendo cada vez más suave porque es como un diálogo que se va formando. Antes quizás te pedías algo y como había que estar para el afuera, había que responder o no estaba en esa calma para el comprender que era el reconocimiento, ¿no? El habitar todos los espacios de lo que es el reconocimiento, no me daba cuenta o no me daba el momento de decir, me respondía al instante. Entonces uno va perdiendo credibilidad con uno mismo. No te crees a vos porque no te lo das. Y en esos espacios que vos te vas hablando, te vas escuchando y como te vas escuchando, te vas respondiendo a vos misma, ¿no?
a una sensación de serenidad, por ejemplo, a una sensación de dulzura, a una sensación de calma. Como es tan instantáneo que te lo vas dando y decís, opa, antes no ocurría eso, creía que tenía que hacer un esfuerzo o hacer una meditación o hacer una respiración para, y ahora se va formando más instantáneo. No es lucha, no es empujar, no es, bueno, me pongo de tal posición y sí, es lindo ponerse a meditar cuando, cuando lo sentís, que requerís ese momento para vos, ¿no? De darte otro tipo de, tomar otra actitud física para estar contigo. Pero si no es algo que te vas acompañando en lo cotidiano. Así es. Sí, esa es la parte bonita de ir reconociéndose. Hoy lo hablaba yo con mi amor, ¿no? Acerca de tantas y tantas y tantas formas que tenemos de mostrarnos todo aquello que somos y tantas y tantas y tantas formas que tenemos de no vernos, ¿vale? Todo va enlazado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una serie de formas, de modos, de costumbres, de cómo ver, de cómo pensar, cómo sentir, cómo tomármelo, cómo verlo, cómo darle vueltas. Es un mundo increíble o un universo increíble el que sucede dentro. Ahora bien, todo eso ocurre desde un lugar, la mente, ¿vale? La mente es aquella que nos está exponiendo todo aquello que cargamos, que creemos, que pensamos, que sabemos, nuestras formas, nuestros modos, nuestras costumbres, nuestro todo, y nos lo expone a medida que vamos caminando. ¿Por qué no lo expone? Para poder verlo, para poder armonizarlo, para poder comprenderlo en uno. Porque todas esas sensaciones de las que tú hablabas ocurren para cualquier tema. Pueden ocurrir tanto para la parte alegre, feliz, amorosa, etcétera, etcétera, como puede ocurrir para la otra. Estamos en un universo dual. Nosotros somos singulares, pero vivimos la dualidad porque no la creemos y no la creamos, ¿vale? Entonces, toda la dualidad es o bien hacia un lado o bien hacia otro. No hay más, ¿vale? Ahora, ¿quién decide ir hacia un lado o hacia el otro? Tú. Esas decisiones son las que van a marcar la diferencia de ser una persona o un ser despierto en conciencia o seguir siendo aquello que has sido hasta hoy. Entonces, todas aquellas sensaciones, todas aquellas historias, todas aquellas formas que te estás presentando en tu caminar ahora son consecuencia de lo que tú has ido haciendo este corto tiempo contigo al hablarte, al mostrarte, al tomarte de la mano, al acompañarte, al llorar contigo, al sentir miedo, al sentir pena, al sentir todo aquello que has vivido. ¿Lo comprendes? Porque en cada uno de esos detalles has tratado de ver más allá, de comprenderlo de forma distinta a como lo hiciste anteriormente, de acompañarte desde una parte mucho más amorosa y no con juicios, con culpas o con historias que no eres tú, sino que eran tus costumbres, tus formas, tus modos. Por eso te estás encontrando donde te estás encontrando hoy, ¿vale? Ahora, aquí te doy un tip para ti y para aquellos que estén escuchando. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿O cómo puedo yo hacer para que lo que está ocurriendo lo integre y pueda aperturarme mucho más desde una visión mucho más amplia? Bueno, el detalle está en cómo tú vas a decidir tomarte cada historia que te aparece, cada pensamiento que surge, cada sensación que brota. Porque es importante. Si te das cuenta, hasta
hasta el día de hoy lo que yo puedo ver es que a veces estás en tu centro, pero gran parte de los eventos que estás viviendo te vas más hacia un extremo que hacia el centro, Y ¿vale? observo el irme de cómo voy al extremo y qué es lo que encuentro en todos esos extremos, Vale. donde tengo apegos, donde tengo los ideales, las creencias. Entonces, cuando voy y cuando te miras de un extremo a otro, porque he Ujú, mirado mucho la dualidad, ¿no? ujú, Lo que es la dualidad y de lo que es de ir llevándote de un lado al otro, porque es como las capitas de cebolla, pero bueno, los puestitos, los puntitos de un lado y del otro, porque no es la euforia ujú. ni la depresión, ¿no? O sea, los extremos. No es llevarte al extremo del toroide y volver para acá, es estar en ese centro. Entonces Ujú. hay momentos que sí, estuve tan en el extremo que decís, ¿cómo pude? ¿Cómo llegué acá? Entonces haces todo el recorrido de lo que en un pensamiento, en una forma de verlo, te cambia, te vas sola, porque claro, ya estás acostumbrada a eso. Así es. Y el hacer el cambio, hoy por ejemplo hice un cambio de rutina porque era un ejercicio que hacía, ¿no? De sentarme en otro lugar, de ir a otro espacio, si mi lugar de meditación lo cambiaba, no sé, hacía otros cambios, ¿no? Yo qué sé, eh, en el almorzar me iba a otro lado, me sentaba de otra forma, cambiaba los cubiertos o cambiaba los platos, o sea, algo que vos digas, esto es mirarlo desde otro lugar. Ujú. A lo mismo, mirarlo de otro lugar, porque a veces necesitas algo material para darte cuenta que la estás pifiando si seguís mirando de ahí. O sea, Ujú. sacate el balde de la cabeza para poder mirar. Y como a veces parece que cuesta porque está medio como trancado, le vas Así haciendo es. agujeritos para poder mirar. Y después cuando te das cuenta de los agujeritos era más fácil sacártelo. Así es. Bueno, Mm, pues el tip es que aprendas a observarte a nivel interior todo aquello que ocurre. Ocurren muchas cosas, Lau, muchas. Ocurren muchas sensaciones, ocurren muchos detallitos en ciertas partes de tu cuerpo, ¿vale? Que son las que te hacen ir a un extremo o hacia otro. Aprender a observar todo eso te va a aperturar cada vez más, pero sobre todo te va a hacer que te salgas menos del centro. ujú, Cuando uno se sale del centro es porque la emoción gana o porque el pensamiento gana. Y no gana porque te ha vencido, no, sino porque es más fuerte y todavía estás más hacia esa emoción o hacia esa sensación o hacia ese pensamiento que en ti. Ahora, ujú. ¿cómo puedo yo no perderme tanto en irme a un lado o al otro y quedarme más a mí? Ahí es fundamental hablarte, mostrarte siempre la calma que eres, siempre. Es importante. Y no me refiero a que si estás viendo algo, te estés diciendo cosas acerca de ese algo en positivo o en negativo. No, a mostrarte la calma que eres tú. Como ejemplo, sabes que siempre digo lo mismo. Hey, tranquilo, no pasa nada. Relájate. Es normal. Es normal que te pierdas mentalmente o emocionalmente. Es normal que te han ganado los pensamientos o las sensaciones o el miedo o lo que sea. Tranquilo, relájate. ¿No te das cuenta que solo está ocurriendo en tu mente? ¿No te das cuenta que tu mente, plano mental, le está diciendo al emocional, hey, mira esto, ¿vale? ¿Por qué o para qué? Para que puedas verlo en ti, qué ocurre y poder armonizarlo. Eso es lo que, de cierta forma,
¿vale? Y digo de cierta forma, muy entre comillas, aquí se han dedicado a sanar tu pasado, sanar tus vidas pasadas, sanar tu, ¿vale? Y eso, pues como ya sabes, eso es un error, porque no vas a sanar nada de allá. Por mucho que digan, por mucho que quieran convencer a los demás, no sanas nada, nada. El pasado ya es pasado. Tú puedes hacer la armonización frecuencial en ti cuando aprendes a observar desde lo que eres como divinidad y no desde lo que piensas que eres como humano. Esa es la única forma. Y ya lo digo aquí para los que nos están viendo o los que nos puedan ver. No existe eso de tengo que sanar. Y pongo muchas comillas en el tengo, obligación, que sanar algo de atrás. Nunca. ¿Vale? Y lo digo de esa forma para que de una vez lo comprendan. Nunca. Que no les vendan humo. Que no hay que sanar nada. Hay que aprender desde donde yo estoy ahora a verlo de atrás. Porque donde yo estoy ahora, si ustedes se dan cuenta y están en ese nivel de conciencia en el cual ya están comprendiendo que son algo más y están comprendiendo que requieren hacer algo que algunos dicen sanar, que sepan que eso no se puede. Y lo digo con total autoridad, no se puede, está en el pasado. Lo único que puedes hacer es armonizarlo en ti, pues tú eres todo eso de atrás. ¿Comprenden la diferencia? Nosotros somos todo lo de atrás y todo lo de delante. Lo que sí puedes hacer es armonizar tu frecuencia en ti. Y al armonizarlo, todo lo de atrás queda armonizado, dejas de cargar. Es así de sencillo. Entonces, volviendo al tema, disculpa que me alargué para explicar esto, volviendo al tema, lo que yo te doy como consejo, y sabes que ya lo hemos hablado, pero yo te doy como consejo y como tip para que quede para los que nos escuchan, es prestar atención a lo de dentro, no perdiéndome en lo de fuera. Y lo de fuera, pues puede ser la emoción, el pensamiento, la sensación. No, 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 no. Me quedo con lo de dentro. Y lo de dentro que es, observo qué está ocurriendo. Es que estoy alterado, es que estoy nervioso, es que estoy depresivo, es que estoy ansioso, es que estoy como sea. Lo primero que hago es hablarme, porque sabes que estás así por algo mental. Y algo mental puede ser una situación, puede ser un tema, puede ser algo que te está ahí dando vueltas y que te puede de una forma o de otra. El mostrarte a ti esa calma, mostrarte, diciéndote, yo soy esa calma, tranquilo, mi mente no tiene poder, porque tú no eres tu mente forma parte de ti. ¿Comprendes, Lau? Yo sé que tú Sí. todo esto lo sabes, lo estoy matizando para que ya quede y lo No, puedan. está perfecto porque de esas palabras salen más aspectos, porque en lo cotidiano ocurren muchísimas cosas que no le prestamos atención o las pasamos por alto o decimos, no, esto no debe ser. Porque esas sensaciones internas de sentir las emociones, ¿no? En esta semana fue principalmente eso, ¿no? El pensamiento como te lleva, pero la emoción, porque mi tema, la emoción me disparaba y me dejaba, me llevaba la ola, ¿no? Entonces, en esas sensaciones pueden aparecer como tanto nerviosismo, tanta energía dentro, que se torna como incómodo en el cuerpo de tener tantas sensaciones de uno mismo. Entonces puede ser como que produzca un aburrimiento o produzca un cómo hago para digerir toda esta energía que estoy sintiendo. Entonces también es como saber
a eso que estamos permitiendo, lo que nos estamos escuchando, que estamos reconociendo que hay una parte nuestra que también es una novedad. Y cómo darle lugar a ese espacio con calma, recibiéndolo desde esa novedad también, ¿no? Desde ese descubrirte. Así es. Yo sé que no es sencillo. A ver, yo comprendo. Comprendo porque también estuve ahí. Comprendo que no es sencillo aprender a ver a los demás por todo aquello que tú eres. Y me refiero a ese amor compasivo, a esa divinidad, a esa esencia, a ese ser increíblemente hermoso que somos. Primero porque no es sencillo llegar a comprender lo que realmente somos. Tenemos ligeras ideas acerca de lo que hemos escuchado, de lo que nos han contado, de lo que hemos podido ver de una forma o de otra, etcétera, etcétera. Pero, de verdad, no saben realmente lo que son. Tienen esas nociones. Pero cuando llegas a ese punto en el que haces ese enlace con todo aquello que eres, es cuando realmente te das cuenta. Y cuando te das cuenta, aprendes a ver al resto de personas o de seres por lo que tú eres, no por lo que los demás son o los demás muestran. Porque la mayoría están perdidos. La mayoría no saben lo que son. Simplemente actúan desde sus creencias, sus formas, sus modos, sus costumbres, lo mismo que hacías tú. Llegar a esa comprensión te va a dar mucha calma, mucho amor interior, mucha paz, si lo quieres definir así. ¿Por qué? Porque no vas a entrar en conflictos, vas a comenzar a vibrar sí o sí siempre en una frecuencia mucho más elevada. Y entonces todo aquello que llegue a ti será mínimo de esa frecuencia. ¿Habrá seres que se acerquen con frecuencias más bajas? Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque requieran de ti algo, ¿vale? O tal vez tú requieras algo de ellos para seguir avanzando en aquello que ya comenzaste contigo. Siempre ocurre así. Para lograr una estabilidad también, ¿no? En lo que es la Por frecuencia. supuesto. Claro, recuerda que siempre nos vamos a mostrar, pero requerimos demostrarnos que realmente estoy como pienso o como siento. Es decir, encontrar la certeza de aquello que somos en nosotros requiere ese tiempo contigo, porque has estado metiendo una información en ti durante tu vida muy concreta y resulta que cuando realmente te reconoces y despiertas de ese sueño, ¿vale? Por definirlo de alguna forma, es cuando te puedes llegar a ver y a comprender todo desde una perspectiva totalmente distinta. La visión que adquieres de todos aquellos que están frente a ti, sea quien sea, cambia. Cambia todo. Ya no hay juicios. Ya no hay juicios, no hay culpas, no hay etiquetas, no hay definiciones, no hay nada. Hay calma en ti. Y no solo calma, sino mucho amor. Sí. Es que vas viéndote como lo que creías que eras cuando te compartís con otro, te haces un paso para atrás porque decís, pero no soy esto, no era esto, no era así. Entonces te quedas mirándote. Está interesante esa parte, ¿no? Así es. ¿Cómo es que te compartís? ¿Qué es lo nuevo que antes creías que, claro, si vos tenías una costumbre de ser diplomático, de ser, no sé, algo que te compraste, ¿no? Algo emocional y algo como para ir desde ese vehículo, pero ya no lo estás usando porque, claro, en las observaciones internas, en el hablarte, el escucharte, resulta que algo se prendió tu tímpano interior a escucharte, entonces esa parte tuya se apagó. Y no hiciste esfuerzo, no hiciste lucha, no te diste cuenta
de que te estabas prestando atención, de que te estabas escuchando, que estabas escuchando tu frecuencia. Ay, entonces soy esto. Entonces no sabes qué te está pasando, que es una certeza que es eso. Como te decía, descreíste de vos porque no te dabas otra cosa de lo que no era tu frecuencia. Y como te estás estás nutriéndote de tu propia frecuencia, al compartirte con el otro decís, ay, pero yo ya no soy esto, yo no era Así así. es, así es. También tengo que decir que la última parte de reconocimiento que van a tener aquellos que lleguen a reconocerse es la parte egoica y orgullo, ¿vale? Que todos cargábamos, ¿vale? ¿Por Claro. qué? Porque después, cuando empieces a reconocerte, una de las primeras cosas que vas a querer es que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo sienta, que todo el mundo aprenda a cómo hacerlo, ¿vale? Y bueno, esa parte es la parte egoica, ¿no? Y que todos lo vamos a ver. Es decir, yo recuerdo mis momentos, uno fue clave para yo irme o salirme de todas las redes sociales y hacer una introspección mucho más profunda. El día que lo vi, para mí fue muy emocionado porque yo estaba creando en aquel entonces una página web con Juan. ¿Recuerdas a Juan que estaba en el chat con nosotros? Él me estaba ayudando y todo lo que yo quería era ayudar y de verdad lo hacía desde una intención única de ayuda, porque yo siempre he reconocido esa intención en mí de que cuando hacía algo o cuando ayudo, nunca espero nada de nadie. Esa es la verdad, nada de nadie, nunca lo he esperado. Pero vi el ego ahí y lo vi tan sutil, Lau, que cuando lo vi me levanté emocionado, se lo dije a mi amor. Digo, acabo de ver el ego ahí. Lo vi de una forma tan clara que fue muy hermoso, muy hermoso. Ahí comprendí, yo antes ya había comprendido que el ego no es más que esa parte tuya que te acompaña siempre para poder mostrarte de una forma más clara, más interna contigo, aquellas zonas o partes que requieres ver, observar, aprender de ti, ¿no? Pero cuando llegó aquel momento en el que yo ya estaba despierto, yo ya llevaba tiempo conmigo caminando despierto y tal, ese detallito fue clave para poder aperturarme aún más en mí y poder luego hacer el camino que a partir de aquel entonces hice conmigo, ¿no? Que luego Qué pues dulce. me Qué surgieron dulce muchas fuiste con aventuras. el ego, ¿no? Porque la costumbre es eliminar el ego, matar el ego, anular el ego. Y vos Claro, pero te disculpa, todo eso desde el desconocimiento, Lau, sabes que lo hemos hablado, el desconocimiento hace que la gente se crea todo aquello que sale y que exponen. Y lo expone gente que no está despierta, simplemente que tiene conocimiento o que tiene ciertas aperturas, ¿vale? Hay que diferenciar muy bien las aperturas al despierto. El despierto no es que tenga aperturas, es que está abierto plenamente. El despierto. Y de esos hay muy poquitos. Ujú. Y estoy hablando muy poquitos a nivel mundial. Muy pocos. Tal vez en 2 manos puedan llegar a entrar. Tal vez. Y eso tirando muy por arriba. Porque es muy distinto estar despierto a tener ciertas aperturas con las cuales tú viniste o se te aperturaron, pero ahí quedaron. Es decir, es que, a ver, el despertar de conciencia o esta ascensión o salto cuántico que tanto han hablado, es un salto de conciencia, eso no. Es decir, que no va a haber un salto físico como han estado contando, que si la Tierra ya está formada, que si vamos a ir. Que no, yo lo dije hace muchísimo tiempo, que nada de eso va a ocurrir. Es un salto cuántico que ocurre en ti y en tu mente. Ahí es donde va a estar el cambio. Porque cuando des ese salto contigo y te apertures tu conciencia, todo va a ser distinto. ¿Quiere decir que vas a dejar de ver a la gente o a los árboles? No, vas a seguir viendo y vas a seguir conviviendo.
Diferencia desde otra perspectiva, desde otro enfoque, desde otro sentir, desde otra acción, no reacción, desde otro yo. Ese es el cambio. Porque cuando lo hagas tú, lo he dicho varias veces, cuando lo haga el otro, cuando lo haga el otro, y cuando lo haga el otro de allí y el otro de allá, y sea ese número, y no son esos 144.000, esos son otras pajas mentales que han metido. Cuando llegue ese número, ese porcentaje que equipare, ¿vale? Entre comillas, voy a definirlo así para que lo comprendan, ese poder que se requiere para que todo lo de fuera cambie, lo van a poder ver y sentir. El cambio es radical. El cambio es radical. Radical, Lau. Yo sé que suena un poco fuera de, pero tan radical como decir que se aparten las nubes y que salga el sol y que ocurra. Porque eso lo he hecho yo. ¿Vale? Hoy estaba tendiendo la ropa y hoy anoche fue un día de tormenta terrible, ¿no? Y entonces hoy lloviznaba de vez en cuando, venían lloviznas fuertes. Entonces aproveché a tender ropa y en un momento, otra vez, empezaba la lluvia, ¿no? Y Claudio me decía, hablale a la naturaleza, hablale a los elementales, decirle que que haya un espacio para que no se moje la ropa. Y te puedo asegurar que no llovió en ese pedazo y salió el sol, en ese tramo Claro, de terreno y salió el sol. claro, No, pero es así es. así. Pero vas Pero la juzgando. próxima vez, Sí. disculpa, pero la próxima vez, hazlo tú, no pidas, ¿vale? No me, Muéstrate que tú eres ahí, esa autoridad en ti. ahí va, Sí, sí. disculpa, que te entrecorté ahí para No, matizar, porque luego la gente puede decir, ay, le voy a pedir a no sé qué, ay, le voy a pedir a no sé qué. Y no ay, es no, pedirle a no sé qué, es pedirte tú a ti, hazlo tú. eso mismo, sale cuando uno tiene una certeza, una claridad de Así es. cómo quiere caminar y de lo que quiere caminar, ¿no? De dónde va caminando. Pero te puedo asegurar que los gatos, las hormigas, todo se va abriendo, se va mostrando lo que uno requiere, lo que te estás mostrando. Ese es el diálogo que uno va teniendo y eso es lo que yo compartía de que vas creyendo, habías dejado de creer en vos porque te decías una cosa y no te lo dabas materialmente, ¿no? O emocionalmente o mentalmente. Pero ahora con ese diálogo interno, con ese estar, uno encuentra una serenidad, una solvencia interna que lo ves de diferente forma, lo ves con otra calma, con otra nitidez, con otra, como si fuera como en otros lentes, porque está todo el mundo material, todo lo cotidiano, todo te rodea, no cambia, pero vos cambiás un interior que en el afuera se te muestra esa serenidad, esa calma. Encontrar algo que se te haya perdido y tú sabes que eso forma parte de ti, ¿no? Que eso lo requerís, una llave, ponele, y vas al lugar preciso, es como que se va abriendo todo y resalta esa llave. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. tonto pero cotidiano. Entonces, esas gotitas, esas experiencias, esas vivencias, es lo que va haciendo la certeza en vos. Así es. Te aparecen cosas, preocupaciones y ahí es cuando decís, encontrás, por ejemplo, un susurro, podés escuchar que te dice calma, no requerís preocuparte. Y ese susurro que te despierta y decís, wow, qué lindo, Así gracias, es. porque era el Así es. detalle que requería. Así es. Sí, el camino del despertar es... Algunos dirían, no, es muy bonito, es muy... Es complicado. A ver, es fácil, ¿ok?
Yo siempre digo lo mismo, Sí. es fácil y es muy sencillo, porque todo es contigo. El tema es que tú lo complicas. Lo complicas en primer lugar, no tú, en general, ¿no? Me refiero a todos aquellos que nos escuchan. ¿Por qué lo complicas? Lo complicas por la primera base de todas, que quieres seguir manteniendo todas aquellas cosas que tú sabes que no son verdad, que te engañaste, que te mentiste, que tienes miedo a decir o a no decir, incluso contigo, ¿vale? Entonces, ahí ya requieres doblegar algo que es muy complicado, ¿verdad, Lau? Que no es tan sencillo. Y que cuando piensa uno que ya sale otro y ¡pa! Y toma ya. Cuando decís, ya está, orgullo, ¿qué me estás diciendo? Así es. Y llega otro aviso por ahí que te dice, sí, ya está, toma, venga, a ver, para que te lo muestres. Y entonces caes nuevamente. No pasa nada, no pasa nada. Recuerden que están en un camino con ustedes, aquellos que decidan, porque esto es decisión. Aquellos que decidan realmente que quieren caminar con ellos, que quieren caminar desde ese amor que realmente son, con esa calma, porque yo sé que todo esto que a veces expongo o que hablamos acerca de todo ese amor y tal, muchos pueden verlo pues como se ha reconocido siempre, ¿no? Mucha secta, mucha algo oculto, mucho. No, 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 que esto es el amor que tú eres. Es permitirte decírtelo, permitirte decirlo fuera, permitirte sentirlo. Y eso muchas veces lo tapamos nosotros mismos. ¿Por qué? Obsérvenlo. ¿Por qué? Muchas veces por el que dirán, muchas veces por no mostrar a los de fuera lo que yo soy, muchas veces por no reconocer lo que yo soy. Entonces, ese punto es importante. Y ese punto es el que va a hacer que tu camino sea de una forma o de otra, dependiendo de qué tan dispuesto estás a doblegarte, a reconocer tus errores, tus historias, lo que eres, sin miedo a lo de fuera. Porque ese miedo a lo de fuera, al qué dirán, al qué van a pensar, a si me van a aceptar, a si van a dejarme de hablar, si van a dejar de que yo... Eso es lo que va a hacer que realmente te apertures y que realmente te reconozcas o que sigas caminando como hasta el día de hoy. Y serás uno de todos aquellos que luego dicen que están despiertos porque tienen una información. Esa es la diferencia. Si quieres realmente despertarte, si quieres realmente acariciar y abrazar todo aquello que eres, yo te invito a que camines contigo, con nadie más. No necesitas vudús, no necesitas maestros, no necesitas nada más que caminar contigo. Ahora bien, camina amorosamente. Esas palabras de amaos los unos a los otros como yo os he amado, bueno, fueron dichas de formas diferentes, pero el tema es que luego nos quedamos con todo eso y entonces nos cuesta soltar, nos cuesta soltar. Es muy fácil. Ámate, muéstratelo, demuéstratelo. Lo demás sale solo. No necesitas, entre comillas, mostrar a los demás qué buena persona eres. Uy, qué encantador, qué encantadora. No, es increíble, es maravilloso. No, no necesitas hacer nada de eso. Porque esa imagen la estás dando desde qué intención. ¿Comprenden? La estás Otra vez dando siempre por algo. Así es. con el buení. Así es. Pero, ¿y qué hay de ti? Sí. ¿Sabes, Fer, que eso en personas con quienes me comparto, ¿no? En sesiones, hay un
una puntual que durante muchos años en el lugar donde ella trabaja, porque es un trabajo, eh, cómo fue cambiando adentro, ¿no? Se va escuchando, que antes no podía escucharse, no podía tomarse, es más, tenía problemas del corazón, no podía sentirse su corazón. Y claro, es un lugar donde es desafiante para ser uno, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo logró empezar a soltar eh, preocupaciones, exigencias? eh, y ella está mejor con ella, ¿no? Es con suavidad que se va haciendo, es con calma, porque hay situaciones que laboralmente no cambias todavía, o no tenés ganas de cambiar, o ese es tu lugar donde te sentís bien, porque también es donde uno se siente, donde tiene que estar, ¿no? Y aplicar en las sensaciones, ay, la conciencia del ser, eso me suena. Este, el, es para adaptar a uno, es para ocuparse uno, para ocupar el lugar uno. Y al expresarse donde sea, ya sea en la familia, en el trabajo, en amistades, claro que es un desafío porque te empieza a rechinar cosas, ¿no? Como antes eras, a lo que vos estás siendo adentro, porque te estás dando tu lugar que Sí, antes no te dabas. Entonces, así es. es aplicable para todos los lugares, es aplicable en toda la vivencia. No es que tengamos que irnos al Tíbet, aislarnos y dejamos de ser, sino que cuando estamos con nosotros y estamos siempre con nosotros, nos compartimos desde otro lugar. O sea, no falseando. Claro, es que esa parte es súper importante. Es decir, muchas veces, lo digo porque es que a mí me ocurría igual, muchas veces eh, sale tan rápida la costumbre tuya, la forma, el modo, que no te das cuenta lo que hay implícito ahí. Y entonces, bueno, requieres hacer esa, entre comillas, costumbre de observarte todo aquello que eres. Pensamientos, emociones, reacciones, acciones, palabras, verbos, todo. Y entonces adquieres una habilidad, porque al final se convierte en una habilidad, de observarte antes de pensar, antes de sentir, antes de hablar, porque lo puedes hacer. Alguno puede decir, pero ¿cómo antes de pensar? Sí, antes de pensar. De hecho, yo a veces me cruza un pensamiento X, que eso es una información que está en el plano mental que compartimos todos, que está creado por y para todos, ¿vale? Ese plano mental tiene todos los pensamientos y todas las informaciones que cada uno de nosotros en todas nuestras vidas hemos creado. Porque el pensamiento empieza creándolo uno. Cuando uno no sabe nada, no hay información de nada, no hay reacciones a nada. Lo que ocurre es que a medida que vamos hablando con los demás o vamos escuchando o vamos viendo, se van generando en nosotros pues, una serie de preguntas, de cuestionamientos, de sensaciones, de todo aquello que ocurre en nuestra mente o en nuestro cerebro. Y entonces al final lo que hacemos es aperturar esa parte en nosotros para poder recibir toda esa frecuencia que llega de ese plano, ¿vale? Y entonces a veces, bueno, pues podemos llegar a tener pensamientos que luego reconocemos que no son nuestros. Es como que, ¿y esto a qué me viene, no? A qué me llega esto, no? Si yo ni estoy dando vueltas a esto, bueno, pues ocurre por eso. Cada uno de nosotros vibra en nuestros cuerpos, diferentes cuerpos,
a cierta velocidad frecuencial. Y a medida que vamos reconociéndolos y vamos mostrándonos en esa conciencia, esa calma, esa tranquilidad, nuestros cuerpos se van acoplando a la frecuencia que nosotros marcamos. Y entonces se empiezan a armonizar. Y a medida que se armonizan, pues entonces, energéticamente, ya lo sabes. Si antes energéticamente estabas que te volvías loco con esto y con lo otro y sintiendo esto y esto y esto, bueno, pues al armonizarlo, haces tu filtro. Tu filtro. Tú te aperturas plenamente, vas a reconocer todo, pero ahora ya es de forma distinta, ya es desde tu centro observando y ya no te, iba a decir, te esparramas a nivel energético, pero ya no te pierdes. Con el emocional ocurre igual. Reconoces esas frecuencias, porque todo eso son frecuencias. Tus estados emocionales, donde te pierdes en la tristeza, en la soledad, en la melancolía, o en la alegría, o en el amor, todo eso son frecuencias. Frecuencias que cuando empiezas a reconocerlas con autoridad, esa autoridad que tú eres, ya no te vas hacia esos lados, que es lo que yo te comentaba antes. Cuando empiezas a hacer esa introspección de ese reconocimiento pleno, llega un momento en el que ya las ves, las reconoces, las comprendes, pero no por los significados que aquí le damos, no, más profundo. Y entonces ya no te vas, ya no te pierdes, no te vas a un extremo ni al otro. Las reconoces, las comprendes, las integras, las armonizas y listo. Con el plano mental ocurre igual. El plano mental, cuando lo reconoces, os aseguro que tu mente se calla. Y entonces hay silencio en tu mente, en tu cabeza. Y tu cerebro está totalmente aperturado para todo aquello que tú mismo, desde esa frecuencia que tú eres, te vas a compartir. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no haber ruido, todo aquello que tú te vayas a compartir te llega directo. Ahora, todo eso requieres tú entrenarlo, porque no lo hiciste nunca. Y puede haber muchos que digan, no, sí, yo es que vine afortunado porque yo desde que era pequeño o pequeña, yo veía ya fantasmas. Una cosa es que tú tenías unas aperturas, como hemos compartido antes, y otra cosa es que tú de forma consciente has armonizado tus cuerpos. Cuando armonizas tus cuerpos, no solamente los ves, sino que encima tienes en ti una autoridad plena, consciente de saber qué hacer. En todos los aspectos. Porque yo sé que hay gente que puede verlos y que ha tratado de ayudarlos de una forma o de otra. Lo que yo te digo es que ya tendrías la autoridad de a ese ser, a ese alma que está ahí perdido, agarrarlo y llevarlo a ese lugar al cual él no supo ir. Porque recuerden que todos aquellos que se quedan ahí en ese inter, primero es por creencias, costumbres, formas, modos muy apegadas que no lograron desapegarse cuando salieron para hacer ese trámite o ese ¿vale? Que requieres cuando tú falleces aquí físicamente, tienes un periodo en el cual, bueno, pues observas, disciernes brevemente, porque ahí no es el lugar donde vas a discernirlo, pero brevemente, y entonces tomas una decisión, ¿vale? Por eso nosotros fuimos envueltos en esa rueda en la cual sí o sí veníamos, porque ahí nos agarraban y entonces ahí nos exponían, nos decían, nos hacían el lavado de cabeza. A ver, lavado de cabeza mostrándote aquello que tú querías ver, que se te podía presentar el que tú quisieras, aquel al cual tú esperabas estar ahí. Y entonces empezaban a decirte y empezaban a mostrarte
aquellas partes o aquellos momentos que tú vas a reconocer porque justo estás en ese tránsito, ¿vale? Y vas a reconocer como mucho ego, mucho orgullo o algo que hiciste y bueno, pues a lo mejor lo sanaste, pero como no lo recuerdas, porque todavía hay ciertas cosas que no has podido armonizar en ti, te mostraban y entonces te decían que si querías ir a arreglarlo, a sanarlo, a armonizarlo, a lo que fuese. Y tú, por ser todo aquello que tú eres, tú decías, sí, sí, claro, libre albedrío. Decisión tuya, libre albedrío, y entrabas otra vez. Aquí el tema es que ellos jugaban con información que no compartían. Estaban alterando el libre albedrío. Pero tú, desde tu libre albedrío, tomabas la decisión de regresar. ¿Vale? Bueno, pues cuando eso ocurre, lo que tú puedes hacer es mostrarte esa autoridad que tú eres. Estamos hablando de cuando tú despiertas, a todos aquellos que tú veías desde que eras pequeño. Antes solamente podías verlos y en un momento dado interactuar con ellos. Yo lo que te muestro es que cuando despiertas, tienes la autoridad de poder llevarles directamente al lugar al cual requerían haber ido y se habían perdido. Esa es la diferencia. Y la diferencia es muy grande. Porque yo lo hago. Cuando llega alguien, yo directamente lo llevo al lugar. Y entonces deja de estar aquí padeciendo o pasándolas como las está pasando, porque encima, a medida que están aquí, lo que van haciendo cada vez es perderse más. Y entonces llega un momento en el que ya no saben ni siquiera cómo ir o cómo hacer o cómo, porque están ahí y ya lo ven como algo natural. Es como lo que ocurre aquí, igual. Aquí que ocurren las personas que están perdidos con el afuera y para ellos es natural, es normal, es lo cotidiano. ¿Por qué? Porque se han ido perdiendo cada vez más. Lo mismo ocurre ahí en ese plano. De ahí la importancia de despertarme. Al despertarme me reconozco. Al reconocerme sé la autoridad que soy como divinidad. No me refiero solo a si viniste de un sitio o si viniste de otro, si viniste de Arturus o si viniste de las Pléyades o si viniste de Liria o si viniste donde quieras. Eso no tiene nada que ver. Porque lo que haces al reconocerte, reconoces toda esa divinidad, esa potestad que tú eres. Y entonces tomas cargo pleno de ti. Y ahí es cuando puedes hacer todo aquello que comparto. Mientras tanto, no. O sea, no das el poder a un apego, a alguna creencia, a alguna emoción. Así es. No das poder a nada, puesto que tú ya viste y reconociste que tú eres todo ese poder. Esa es la diferencia. Esto es como el que lleva muchos años trabajando de albañil, ¿vale? Y se cree que ya lo sabe todo porque lleva muchos años, y luego está el arquitecto que además estuvo trabajando. ¿Comprendemos? El arquitecto que además estuvo trabajando de albañil, ese tiene todo el conocimiento. No sé si comprendemos un poco. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, yo les invito, y les invito a eso, a que hagan ese camino con ustedes, que no cuesta, de verdad, no cuesta. No cuesta comenzar a decirme, hey, tranquilo, tranquilo que la estamos cagando, que me estoy enfocando con lo, claro, que me estoy enfocando con lo de fuera, que me estoy perdiendo en la mente, que no me estoy dando cuenta que tengo un tema que estoy cargando de estrés desde hace años o de depresión desde hace años o ansiedad desde hace años y no me estoy dando cuenta todo lo que me está causando. Que me está causando enfermedades en el físico. Y estoy pensando que es por otro tipo de cuestiones. Cuando todas están ahí en tu mente. Ahí está la raíz. Hay que caminarlo todo eso. Claro, es decir, por eso se llama camino al despertar. Literal.
No sé. Hoy no te he preguntado si querías que habláramos de algo. Sí, pues yo Bueno, te dije que sí. ¿ah, Que sí? quería, sí, que justamente de todo esto, de lo que es las sensaciones y lo que formaba parte de preguntas de otras personas, de cómo llevar esto que hay movida adentro de incertidumbre. Entonces, bueno, Claro, pero que me refiero, que no te pregunté. Mira, me estoy poniendo hasta nervioso. Gracias, 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 gracias. ya está todo Un respondido. ratito, por lo menos un ratito. Claro. Bueno, lo Todo, importante es que ya saben que estamos siempre aquí, aquí al sí, pendiente y que, además, con otra, todos aquellos que quieran preguntar o que quieran saber algo más acerca pues de ellos. Si es que yo lo digo siempre, ya no lo voy a repetir más veces. Hoy es la última vez que lo repito. Pueden contactar con nosotros, pueden contactar con Laura, pueden contactar conmigo, ahí están los enlaces. Entonces, aquel que no busca, no encuentra, ¿vale? Entonces, bueno, pues si quieren realmente saber algo o profundizar en algo, pregunten. Tienen aquí el programa para preguntar. Déjenlo en los comentarios, porque los comentarios los se responden, ¿vale? También pueden compartir. Yo normalmente no digo este tipo de cosas y fíjense que lo estoy diciendo ahora después de una hora hablando, sabiendo que los que lleguen aquí van a ser mínimo. Normalmente uno ve los primeros 10 minutos, 15 minutos, dependiendo, ¿vale? Si la película está buena, aguanto toda, ¿vale? dependiendo del tema, sí. Claro. Sí, es que, ¿sabés qué? Es muy interesante como bajar el cielo a la tierra, traer en lo cotidiano, traer a cómo lo estás experimentando en lo más práctico, ¿no? En las cosas más chiquitas de tu vida. Uh-huh. Entonces está bueno traerlo y hablarlo y comentarlo y que esas preguntas se puedan presentar, que puedan Uh-huh. decir, pero ¿y esto? A mí me pasa esto, ¿cómo ante esta situación, cómo voy a responder? Con un papá que tengo que estar cuidando, que está en el CTI o que... Entonces son preguntas que traen a verlo con más claridad, a exponerlo, porque si no, queda Claro, otra vez en la rueda del hámster. claro. A ver, una cosa que la gente requiere comprender. Si estás entrando en esto, ¿vale? Porque quieres saber más o porque tienes una serie de temas dentro de ti que te hacen buscar algo, algo más profundo. Una de las cosas que requieren ustedes es ir soltando creencias. Dejar de creer en ese Dios que tanto nos han expuesto, porque ese Dios no existe. Esas cosas que nos han expuesto no existen. Yo comprendo y respeto plenamente cada creencia de cada ser vivo que hay aquí. Pero es que están caminando con muchas mentiras. Mentiras que ustedes mismos las han hecho verdades para ustedes, pero que eso les va a limitar. Es decir, yo no se lo digo por nada. Yo se lo digo porque lo primero que requieres es ser honesto contigo, ¿vale? Y ser honesto contigo es empezar a decirte, hey, que, que esto no es, que este tipo de creencias bíblicas o coralinas o budistas no es por ahí. Ustedes piensen una cosa. Yo les puedo compartir lo que les comparto y no tengo ninguna intención nada más que ustedes puedan llegar a reconocerse y que puedan llegar a experimentar lo que es caminar en la materia, en plena conciencia de todo aquello que son. Ustedes no se imaginan eso. Algunos dirán, sí, sí, yo lo hago. No te mientas. No. Vuelvo a repetir, hay muy poquitos despiertos reales en el mundo y hay 8.000 millones de personas. Muy poquitos. Y estoy hablando de despiertos. No estoy hablando de que
tengan ciertos conocimientos o que hayan adquirido un cierto nivel de conciencia, que son cosas distintas, joder. No es lo mismo un carro a tener una rueda. Así de sencillo. Entonces, comiencen a dejar de mentirse y de engañarse. ¿Qué es aquello que ustedes quieren con ustedes? ¿Quieren seguir caminando como lo están? Está perfecto. Pero se van a perder la única oportunidad que hay de poder experimentarte en la materia desde la conciencia plena, sabiendo todo aquello que eres, pudiendo alterar tu camino, tu futuro, tu instante. Es que no estamos hablando de cualquier tontería, estamos hablando de algo que es inimaginable, ¿vale? Entonces, yo es lo que comparto con ustedes para que cada uno de ustedes pueda discernirlo y pueda aprender a caminar por ese sendero. ¿Es sencillo? No, no es sencillo, porque requieres mostrarte muchas cosas, requieres aprender de ti muchas cosas, requieres comprender de ti muchas cosas y de los demás también. Entonces, no es sencillo. ¿Es fácil? Sí, porque es contigo. No requieres hacer nada complicado, ni requieres hacer nada afuera. No, es contigo. Pero ahí es donde vas a encontrar realmente los baches, las piedras, las caídas, los juicios. Entonces, solo os digo algo, es caminen con mucho amor contigo. Cuando ocurra algo, agárrate, muéstrate, háblate, date ese cariño, date ese tiempo, date esa comprensión, porque entonces es cuando realmente vas a reconocerte. Tú eres todo eso, no eres hacia afuera. Hacia afuera ya eres simplemente un reflejo de lo que eres dentro. Ahora observa qué intención es ese reflejo, porque es que ahí nos perdemos ahí decimos, no, pues es que yo es que soy siempre así. Observa la intención, porque en la intención que pones, en la real, es donde está tu esencia. Y si en la real lo estás poniendo intencionadamente para llamar la atención, para que te ayuden, para que digan, ay, qué buena es o qué bueno es, o para que puedan ver, uy, es que esta persona es increíble. Entonces la estás cagando contigo, no con los de fuera. Porque los de fuera no van a intervenir en cómo tú vas a caminar contigo, en cómo tú te vas a sentir contigo, en cómo tú te puedas estar mintiendo o en cómo tú te puedas estar abrazando, amando, acompañando, enseñando, mostrando. Y esa es la diferencia. Ya que estamos aquí al final, voy a volver a poner esto. Eso te iba a preguntar, que no habías dicho nada. Ese es un libro que yo escribí en el 2023 y lo escribí en plena conciencia con todo aquello que yo soy. Porque ya, bueno, ya muchos saben que yo lo he compartido más de una vez, que yo tuve mi despertar en el 2020. Hubo un cambio totalmente. Todo aquello que yo les comparto desde la propia experiencia. Y yo escribí este libro, que es un libro de autoayuda. Hola, Elena, sí. Es un libro que no pretende venderte nada, ni pretende cambiar tus creencias. Solo pretende mostrarte cómo y de qué forma puedes caminar cada vez más contigo. Cómo y de qué forma cada vez puedes aprender más a ver ese amor que tú eres, a ayudarte, a que puedas comprender y entender cómo la mente funciona o juega contigo, cómo tus emociones. Este libro está en la página web reconociendoelser.com, ahí lo pueden encontrar. Lo he compartido hoy porque, bueno, pues hoy estoy en expansión
Ya llevo un tiempo, pero bueno, hoy estoy en expansión y quería compartir algo con ustedes que pueda ser una herramienta importante en su caminar, en su reconocimiento. Entonces, si ven mis vídeos, prácticamente muy pocas veces hago esto o comparto esto. Y vuelvo a repetir, lo hago a 1 hora 11 minutos. Que aquellos que lleguen a ver el final del vídeo se merecen un beso, pero un beso, beso, beso. Amoroso y con cariño. Así que, de verdad, muchas gracias a todos por llegar, a todos los que han escrito, que han mandado un mensaje, como Elena y como Abea y como alguno más que no reconozco, de alguna otra plataforma. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, en especial a nuestra compañera y nuestra amiga Lau. Que Gracias hoy a ti. es especial. Ay, gracias, Fer, porque realmente es gratitud hacia ti. Sí, porque luego de haber caminado tanto mi caminar desde el afuera para ir adentro, para encontrarme, para quién seré, para qué habré venido, buscando propósito, todas esas cosas que antes nos mareaban, ¿no? De no reconocerse. Ha sido un cambio tan radical, es buenísimo, sí. Ha sido un cambio tan radical de poner el foco desde adentro, pero estando adentro, ¿no? Sí. Quedándose adentro. Como decías, llanto, risa, enojo, ahora no quiero estar contigo. Bueno, está bien, estoy conmigo todo el tiempo, así que está bien, ahora te escucho. Un cambio muy, muy radical de la forma de cómo uno empieza a vivir. Entonces, obviamente van a haber cambios en el afuera, pero cambios en ti, de cómo te estás eligiendo. Y eso es darte gracias, Fer, por este amor, por esta paciencia, por esta continuidad, porque yo también sabes que digo, cuando uno va viendo diferente, al otro lo va viendo diferente también, ¿no? De cómo, qué perdido que está o qué... Claro, yo estuve ahí, yo en ese espacio estuve. Mirá lo que Fer tanto hablaba, tantas veces nos decía, y yo no me daba cuenta. Entonces lo ves en el otro que eso era, pero ya estoy en este lugar, y no por caminar de meta, sino que te vas dando cuenta los espacios que te fuiste recorriendo, ¿no? Y eso es amor, eso es decirlo una y otra vez y otra vez y otra vez, que va entrando eso que estás diciendo, esa frecuencia va entrando hasta que lo vas notando y lo vas viviendo. De esto se trataba, ¿no? Porque hay en mis costumbres de agarrar la información de afuera a tomar solamente mi propia información, lo que yo soy, era una porfiadez ahí, ¿no? Así es. ¿No? Quizá con la numerología, capaz que esto, si le agrego esto y lo otro, y capaz que me voy a reconocer y, ay, por favor, cuánta perolata mental, cuánto... ¿Cómo se Sí, llama? Laberintos. es muy bonito caminar y acompañar en el camino a los demás. Para mí, ha sido y es algo maravilloso. Primero, porque se siente muy bonito dentro. Segundo, porque puedes ver cómo aquellos con los que estás caminando, con los que estás acompañando, tienen sus procesos, sus avances, sus caídas, sus todo. Y de qué forma, ¿no? Cada vez están más en ellos.
aunque ellos no lo vean muchas veces, porque muchas veces ustedes no lo ven, porque lo miran desde los ojos que están acostumbrados a ver de ciertas formas, pero yo les veo en todo aquello que son y es muy bonito y muy amoroso porque reconozco esa intención que ponen con ustedes y esa intención es muy hermosa. Te repito, aunque a veces os podéis confundir, os podéis caer, os podéis equivocar, pero eso es parte de ese camino. Y una de las cosas que yo siempre os he dicho, siempre, desde el 2021 es disfruten el camino. Disfruten y diviértanse en el camino, porque la parte más bella de todo ese camino es lo que se aprende en cada uno de los instantes, puesto que cada uno de ustedes son cada instante, de cada uno de todos sus instantes. Entonces, ¿cuál de ellos ha sido más importante? Todos. Llegar a comprender y reconocer eso es muy, muy gratificante, muy bello, muy hermoso para ustedes. Y ese es el fin por el cual yo comparto lo que comparto y me comparto como me comparto. Yo no tengo nada más que amor para compartir aquello que yo soy. Y no espero nada de quien está frente a mí. Para mí es gratificante ver que el que está frente a mí aprende a caminar con él, aprende a escucharse, a amarse, a comprenderse, porque yo sé, y lo sé porque lo he vivido en mí, que no es sencillo. Entonces, felicidades a todos ustedes, que son los que hacen posible que ustedes puedan reconocerse. Yo solo les acompaño. Y esa parte me encanta. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti por compartir tu tiempo conmigo, tu camino. Gracias a Elena, que nos está aquí compartiendo mensajes. Gracias a todos y cada uno de los que han llegado hasta aquí. Y a todos y cada uno de los que están suscritos en el canal. Muchas gracias. Compartan los vídeos, compartan el canal, porque aunque siempre les he dicho que yo no pretendo que este canal llegue a... porque no es el momento, ya cuando sea el momento el canal crecerá. Y crecerá porque cada vez serán más todos aquellos que estén decidiendo reconocerse. Solo aquel que está listo llega a mí, los demás no. Y yo no tengo prisa. Así que disfruten el camino, disfruten el día o la noche o la tarde, pero sobre todo disfrútense ustedes. Un beso enorme para todos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por ser y estar justo donde están. Nos vemos pronto.